En diciembre de 2005, millones de personas en México encendieron la televisión y presenciaron algo que parecía una victoria contra el crimen. Las cámaras mostraban un operativo en vivo. Una mujer era detenida, varias víctimas eran liberadas, la escena era contundente, la narrativa era clara, una banda de secuestradores había sido desmantelada. Pero lo que parecía justicia, terminaría convirtiéndose en uno de los casos más polémicos del sistema judicial mexicano. Porque días después se reveló algo inesperado. Aquella captura transmitida en televisión no había ocurrido en tiempo real, había sido recreada, y esa decisión cambiaría el destino del caso. Florence Cassés era una ciudadana francesa que vivía en México desde hacía varios años. En 2005 mantenía una relación con Israel Vallarta, quien posteriormente fue señalado como líder de una presunta banda de secuestradores conocida como los Zodíaco. El 8 de diciembre de ese año, ambos fueron detenidos por agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación. Sin embargo, la detención real ocurrió un día antes de lo que se mostraría públicamente. Durante varias horas, Florence permaneció bajo custodia sin ser presentada ante el Ministerio Público. Al día siguiente, el 9 de diciembre, las autoridades organizaron un operativo frente a cámaras. Los medios fueron convocados, y la escena fue transmitida como si se tratara de una captura en directo. Las imágenes mostraban a supuestas víctimas siendo liberadas en un rancho al sur de la Ciudad de México. El mensaje era claro, el Estado estaba actuando. Pero pronto surgirían dudas. En 2005, el secuestro era uno de los delitos que más preocupaban en México. Las cifras iban en aumento. Los casos aparecían constantemente en los medios, y la presión social sobre las autoridades era enorme. Cada operativo exitoso era presentado como un triunfo contra una crisis que parecía desbordarse. En ese contexto, mostrar resultados no era solo una estrategia de comunicación. Era una necesidad política, y por eso, la captura transmitida por televisión tuvo tanto impacto. No era solo una detención, era una señal pública de que el Estado estaba actuando. Pero cuando se descubrió que la escena había sido recreada, la confianza comenzó a fracturarse. Porque si la puesta en escena fue manipulada, ¿qué más pudo haber sido alterado? Israel Vallarta fue señalado como líder de la presunta banda. Su nombre apareció vinculado directamente a varios secuestros. Sin embargo, también denunció que había sido víctima de tortura y fabricación de pruebas. Sus declaraciones encendieron aún más la controversia. Mientras las autoridades sostenían la versión oficial, la defensa insistía en que el caso estaba construido sobre irregularidades. Las víctimas, por su parte, mantenían sus señalamientos. El caso dejó de ser una narrativa simple de culpables y víctimas. Se convirtió en un rompecabezas judicial. Días después de la transmisión, se reveló que el operativo no había sido en tiempo real. Había sido una escenificación. El entonces director de la Agencia Federal de Investigación reconoció públicamente que se trató de una recreación solicitada para fines mediáticos. La justificación fue que se buscaba mostrar a la ciudadanía los resultados del combate al secuestro. Pero esa decisión tuvo consecuencias profundas, porque en un proceso penal, cada detalle importa. Y cuando la escena principal está manipulada, la credibilidad del caso entero comienza a debilitarse. La defensa de Florence Cassés argumentó que sus derechos fundamentales habían sido violados desde el inicio. Señalaron que no fue presentada de inmediato ante la autoridad competente, que su presunción de inocencia fue afectada por la exposición mediática, y que el montaje contaminó el proceso. Mientras el proceso judicial avanzaba, la opinión pública se polarizó. Algunas víctimas identificaban a Florence como partícipe de los secuestros. Otros cuestionaban la legalidad del procedimiento. El caso no solo se volvió judicial, se convirtió en político. El gobierno de Francia intervino solicitando que Cassés fuera trasladada para cumplir condena en su país. México rechazó la solicitud. La tensión diplomática creció. Durante años, el expediente avanzó entre apelaciones y revisiones. En 2009 fue sentenciada a 60 años de prisión. Pero la controversia no se detuvo. La pregunta persistía: si el procedimiento estuvo viciado desde el inicio, ¿podía sostenerse la sentencia? En 2013, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El debate no se centró exclusivamente en determinar su culpabilidad o inocencia. El punto central fue otro: ¿se habían violado sus derechos fundamentales? La mayoría de los ministros concluyó que sí. Se determinó que hubo irregularidades graves. Presentación tardía ante el Ministerio Público. Escenificación mediática, afectación al debido proceso, y bajo esos argumentos, se ordenó su liberación inmediata.
Florence Cassés fue puesta en libertad el 23 de enero de 2013 y regresó a Francia. La decisión generó reacciones intensas. Para algunos, fue un golpe contra las víctimas. Para otros, fue una defensa necesaria del Estado de Derecho. La discusión en la Suprema Corte no fue unánime. Algunos ministros consideraban que las irregularidades eran suficientes para invalidar todo el proceso. Otros sostenían que, a pesar de los errores, existían elementos para mantener la condena. El debate se centró en un principio clave: el debido proceso. No se trataba de simpatía, ni de presión internacional. Se trataba de determinar si el Estado podía vulnerar derechos fundamentales en nombre de la eficacia. La resolución final marcó un precedente. Recordó que incluso en casos graves, el procedimiento debe respetarse, porque cuando el Estado incumple sus propias reglas, debilita su legitimidad. El caso dejó una herida institucional, no porque resolviera todas las dudas, sino porque evidenció fallas profundas. Cuando una autoridad altera un procedimiento para mostrar resultados, puede comprometer todo un proceso judicial. Y en ese punto, la discusión deja de ser sobre una persona. Se convierte en una discusión sobre el sistema. La justicia no solo debe buscar culpables, debe garantizar procesos limpios, porque cuando el procedimiento se contamina, la verdad también se pone en riesgo. Después de la liberación, el caso siguió generando debate. Para algunas víctimas, la decisión fue una injusticia. Para otros sectores, fue una corrección necesaria frente a abusos institucionales. El caso dejó una lección incómoda. La justicia no solo debe perseguir el delito, debe hacerlo sin violar derechos, porque cuando el procedimiento falla, el resultado, sea cual sea, queda marcado por la duda. El papel de los medios en este caso también fue determinante. La transmisión del operativo convirtió la detención en un espectáculo nacional. Durante horas, la narrativa fue clara. Una banda peligrosa había sido capturada. Pero cuando se reveló que la escena había sido recreada, la credibilidad no solo afectó al proceso judicial. También afectó la relación entre autoridades y medios. Muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse, ¿hasta qué punto la urgencia por mostrar resultados puede distorsionar la verdad? El caso dejó una lección sobre el poder de la imagen. Una escena televisada puede marcar la percepción pública durante años, incluso cuando los tribunales posteriormente cuestionan su validez. Más allá de posturas personales, el caso obliga a reflexionar sobre algo más amplio. En sociedades donde el crimen genera miedo legítimo, la presión sobre las autoridades puede ser enorme. Pero cuando el deseo de mostrar eficacia supera el respeto al procedimiento, el resultado puede volverse contraproducente. Porque la justicia no solo se construye con resultados, se construye con legitimidad, y la legitimidad depende del respeto a las reglas. El caso de Florence Cassés no ofrece respuestas simples, ofrece preguntas incómodas. ¿Puede haber justicia cuando el proceso comienza con un montaje? ¿Puede sostenerse una condena si se vulneran derechos fundamentales? Más allá de las posturas, este caso marcó un precedente. Recordó que la legalidad no es un detalle técnico, es la base misma de la justicia. Si te interesan historias reales que analizan más allá de los titulares, suscríbete a Crímenes en Silencio. Aquí no buscamos sensacionalismo, buscamos entender lo que ocurrió, y lo que quedó en duda.